Just can't live without you. No sería del todo acertado decir que New Kids on the Block fue la primera boy band de la historia. Antes de ellos, los Jackson 5 y los Beach Boys triunfaron entre los 60 y los 70 como las primeras bandas formadas por integrantes masculinos. Sin embargo, también es cierto que los New Kids fueron pioneros en crear el llamado fenómeno de masas, en consolidarse como ídolos de miles de adolescentes a lo largo y ancho del mundo. La banda nació en Boston y gozó de un enorme éxito en los 80, y fue una de las primeras que llegó a nuestro país. Llegaron a vender más de 280 millones de copias en todo el mundo y fueron los primeros en crear un camino de éxito que luego recorrerían muchas otras, como Take That, NSYNC o los Backstreet Boys. En 2019, los chicos de la boy band recordaron una fecha muy importante para ellos. Reaparecieron como NKOTB y celebraron el 30º aniversario del lanzamiento de Hanging Tough, el que fue su segundo álbum y el que disparó la carrera de los chicos, que se convirtieron en grandes estrellas. Lo hicieron incluyendo el tema Boys in the Band, una nueva canción con la que demostraron que quizá ya no son esos adolescentes que volvían locos a sus fans, pero que mantenían ese buen humor que siempre los ha caracterizado. Los New Kids llegaron a encabezar las listas de los artistas mejor pagados a principios de 1990, junto a otros tan grandes como Michael Jackson o Madonna. En 1994 lanzaron el 7º álbum de estudio, sin saber que sería el último de esa primera etapa tan importante para ellos. En este Face the Music mostraron un sonido mucho más adulto de lo habitual, pero no llegaron a tener el mismo éxito que en el pasado. Ese mismo año, durante la gira de presentación del álbum, Jonathan King anunció que dejaba el grupo después de sufrir varios ataques de pánico en el escenario. Just can't live without you. Please. So listen to me. Don't go, girl. Please don't go, girl. Tras esta ruptura, los 5 integrantes de la banda comenzaron a centrarse en su vida privada y emprendieron caminos separados. Jonathan King se mudó a un rancho y se dedicó a la vida de campo. Su hermano Jordan inició una carrera en solitario, sin demasiado éxito, y lanzó algunos álbumes como solista desde 1999. Joey McIntyre también quiso seguir probando suerte en la música mientras participaba como actor en la serie de televisión Boston Public y en el reality show Dancing with the Stars. Danny Wood montó una discográfica en su Boston natal para producir a otros artistas, y Donnie Wahlberg se dedicó a la interpretación y participó en películas como El Sexto Sentido o Saw 2. Han sido nominados al Grammy. Se reunieron en 2008 y tomaron un nuevo estilo, lanzaron un nuevo álbum y empezaron una gira mundial de conciertos en otoño. El nuevo álbum, titulado The Block, fue lanzado el 2 de septiembre de 2008. Actualmente, los New Kids están preparándose para su gira en conjunto con los Backstreet Boys en 2011. A principio de la década de 1980, Maurice Starr formó el quinteto de R&B pop llamado New Edition y vio su pronto éxito. Después de romper los lazos con el grupo, Starr y su compañero de negocios, Mary Alford, buscaron crear una versión blanca de aquel grupo. Las audiciones se llevaron en Boston, en la cual alrededor de 500 adolescentes se presentaron. Entre ellos estaba un joven de 15 años, Donnie Wahlberg, por quien Starr y Alford quedaron inmediatamente impresionados y quien se convertiría en el primer miembro. Donnie asistió para ayudar a reclutar a otros miembros. Entre ellos estaba su hermano más joven Mark y su mejor amigo Danny Wood.
Más tarde, Walber atrajo a sus compañeros de la escuela Jonathan y Jordan Knight, quienes tenían un talento excepcional para cantar. Conforme el grupo comenzó a tomar forma, Mark se desilusionó con su dirección y optó por salirse de él. Otro de los amigos de Donnie, Jamie Kelly, tomó su lugar. Kelly, sin embargo, sería finalmente despedido por falta de concentración y disciplina. Starr lo reemplazó con Joe McIntyre, a quien los otros chicos rechazaron al principio por tratarse de quien reemplazó a su amigo. Con la formación final en su lugar, Starr logró firmar un contrato discográfico en Columbia Records para el recién formado grupo, el cual había sido llamado Ninu. La discográfica, sin embargo, le pidió a Starr que le cambiara el nombre al grupo, por lo que fueron nombrados como New Kids on the Block, a propósito de una canción rap que Donnie había escrito para el álbum. Jonathan Knight. Poco se ha sabido acerca de él. Tras abandonar el negocio del entretenimiento, a causa de ataques de pánico que sufrió durante su estancia en los NKOTB, se mudó a un rancho y se dedicó a los bienes raíces. Jordan Knight. En 1999 lanzó un álbum como solista titulado Jordan Knight, en Interscope Records, el cual fue certificado con un disco de oro. Alcanzó un éxito top 10 con Give It To You. Abrió conciertos para *NSYNC ese verano. Knight apareció en el programa de Surreal Life de VH1 en 2004, y en 2005 apareció en el reality show Trust Me, I'm a Holiday Rep, junto con el comediante británico Sid Little y la modelo Jodie Mars. Lanzó otro álbum en 2006, llamado Love Songs. Joe McIntyre. En 1999 lanzó un álbum moderadamente exitoso, certificado con un disco de oro en EU, Stay the Same, en Columbia Records. Su sencillo homónimo llegó a la posición número 10 de popularidad. También ha lanzado otros álbumes como Meet Joe Mac, One Too Many, una recopilación en vivo de sus materiales, y más recientemente, 8 y 9 de la mañana. McIntyre se convirtió más tarde en partícipe de la serie de televisión de la cadena Fox Boston Public y ha realizado musicales en Broadway con musicales como Wicked. Fue un contendiente para el reality show Dancing with the Stars, Bailando con las Estrellas. En 2006 lanzó su álbum, Talk to Me. Danny Wood montó una discográfica en Boston. Produce a otros artistas y ocasionalmente interpreta con algunos músicos. Lanzó su primer álbum el 22 de julio de 2003 titulado Second Phase, en el que todas las canciones fueron producidas por Wood y su amigo Pete Masiti. En 1999 lanzó el álbum Room Full of Smoke y después de Fuzz, y en 2008 lanzó Coming Home. Donnie Walber se ha convertido en el miembro con más éxito desde el grupo, siguiendo los pasos de su hermano Mark. También ha forjado una carrera en la actuación y ha estado envuelto en películas como Southie, El Sexto Sentido, Rescate, Annapolis, y la aclamada miniserie Band of Brothers, Hermanos de Sangre, trabajando con gente de la talla de Tom Hanks y Steven Spielberg. Protagonizó la serie dramática policíaca Boomtown, en la cual actuó como el detective Stevens. Donnie además tuvo el papel principal dentro del filme de terror Saw 2, el cual fue la más taquillera en su primer fin de semana, 28 de octubre de 2005, con $31 millones de dólares. En 2004, Amer Halem, anfitrión de Bands Reunited de VH1, también intentó reunir al grupo para hacer una presentación de una sola noche para el show. Esta vez, Jonathan y Jordan Knight aceptaron, pero Joey, Danny y Donnie rechazaron la invitación. Mientras que Wood y Walber rechazaban las entrevistas de cámara, Joey McIntyre dijo que la única manera en que él se presentaría con NKOTB sería que el grupo tomara la decisión de reunirse permanentemente. En abril de 2008, después de meses de especulaciones, Donnie Walber confirmó a CNN que los New Kids on the Block se habían reunido con planes de hacer un nuevo álbum y una gira mundial. El siguiente mes, el grupo lanzó el primer sencillo del álbum, Summertime, el cual llegó a la posición almohadilla 35 en el Billboard Hot 100. El 12 de agosto lanzaron el segundo sencillo del álbum titulado Single, con la participación del cantante y compositor, Ne-Yo, seguido del lanzamiento de su primer álbum en 14 años, The Block. El 19 de diciembre, lanzan su tercer sencillo,
Dirty Dancing, solamente para Alemania, Canadá y Austria. El álbum debutó en el almohadilla 1 en las listas de álbumes pop del Billboard, en el almohadilla 2 en las listas del Billboard 200 en septiembre de 2008, con 100,000 discos vendidos en su primera semana de liberación y en el almohadilla 1 en la lista del Top 100 álbums de Canadá. El álbum recibió una certificación de oro en octubre de 2008 por parte de la CRIA. El 12 de agosto, los NKOTB relanzaron una nueva edición de su álbum de grandes éxitos, alcanzó la posición almohadilla 22 en el Billboard 200. Se han vendido más de 500,000 copias de The Block.